Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Estamos aquí llegando a la catequesis. Ya estoy cogiendo como costumbre de llegar tarde, pero bueno, les agradezco la paciencia. Esperemos que vayan conectándose. La idea de este día es hablar un poco de la eclesiología, lo que es la iglesia, eh, y porque comprendiendo lo que es la iglesia vamos a aprender a amarla. Uno nunca ama lo que no conoce. Entonces, pero antes de hablar de eclesiología y mientras la gente se va conectando, yo quisiera, mis hermanos, que habláramos un poquito porque hoy es el día de Santa Marta y Santa Marta es una santa muy querida por mucha gente, pero también que la han mal utilizado y la han utilizado incluso para superstición, para espiritismo, eh, y han abusado de la devoción cristiana de ella. No es que sea malo, no. Eh, Santa Marta es una santa que debemos aprender a amar. ¿Quién fue ella? Es la amiga del Señor. El Señor tiene una familia amiga que vive en Betania, Lázaro, Marta y María, y Marta es una mujer de servicio. La ven ustedes en el Evangelio cuando ella le reclama al Señor: no te importa que yo esté sola aquí ocupada, mientras María está ahí sentada escuchándote. María es la mujer del servicio. Marta, Marta, te preocupas por tantas cosas, dice el Señor. Marta es la mujer que hospeda a Jesús en su paso por Betania. Y Marta es la mujer que cuando el Señor va a visitar a Lázaro, Marta reclama y dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Es la mujer de la intimidad en la oración, pero también es la mujer que, que proclama que Jesús es el Mesías. Cuando Él explica sobre la resurrección y la vida, ella va a decir: Señor, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Cuando uno tiene una devoción por un santo, tiene que aprender a descubrir que el Señor hace milagros por intercesión del santo. ¿El santo para qué está puesto? Para que lo imitemos en sus virtudes. Yo he tenido mi recelo con Santa Marta porque por todo esto que les decía al comienzo, y, y además muchos sacerdotes la quieren. Todos los martes le celebran a Santa Marta y hoy estarán haciendo mil cosas a Santa Marta, pero no porque tengan devoción, sino porque tienen un carisma, porque que se hace con ella. Y eso ya es utilizar lo sagrado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo decía esta mañana en la Eucaristía que algo quiere el Señor porque alguien me dejó una imagen grande de Santa Marta. Y bueno, pues hay que recibirla y yo creo que el Señor quiere que reorientemos esta espiritualidad, esta devoción de forma cristiana. Pues bueno, eso quería hablarles de Santa Marta. Eh, Pedir por la intercesión de ella, podemos ser devotos, pero tenemos que aprender a imitarla. La devoción no está en pedir, la devoción no está en ir a tocar la imagen, la devoción está en conocer la vida del santo e imitarlo, siendo cristocéntricos. Bueno, si hay alguna pregunta antes de que yo comience el tema de la eclesiología, lo pueden hacer. ¿Por qué razón? Porque así como vimos la Trinidad, luego vimos Novia García me dice que está malísima la señal. Aquí no se me ha cortado todavía. Eh, entonces habría que revisar allá. Acá tengo buena señal. No se me ha cortado. No sé cómo estén los demás. Yo les comparto que hemos hecho unos esfuerzos por mejorar el internet
hay un personaje, Andrés, de Bogotá, que se ha interesado muchísimo en ayudarme a mejorar el internet de la parroquia para las misas, para la catequesis, y yo se lo agradezco muchísimo. Y tal vez ustedes han notado en los últimos 3 días, después del domingo, la misa de 5 del domingo, 6 del domingo, yo espero y esperaría que las Eucaristías, que la catequesis haya mejorado. Le doy gracias a Dios y a este señor Andrés, desde Bogotá, que ha hecho hasta lo imposible para ayudarnos. Bueno, entonces vimos la Trinidad, que es base fundamental para todo el misterio de Dios. Luego vimos un poco sobre María. Luego vimos la Cristología, misterio de Jesucristo. Y ahora vamos a ver el misterio de la Iglesia. Ese misterio de la Iglesia lo llamamos eclesiología. ¿Listo? Entonces, ¿cómo tenemos que entender todo esto? La Iglesia debe entenderse como la que pertenece a Dios. Entonces, ¿qué es la Iglesia? Es la que pertenece a Dios. Es la comunidad de creyentes. Y algo muy importante, la comunidad de los santos. Ustedes miran en los Hechos de los Apóstoles, en las cartas de los apóstoles de San Pablo, se va a hablar de a los santos de tal comunidad. No porque fueran santos, sino que a ellos, a los cristianos, que habían dado un paso entre el paganismo y haber aceptado la fe de Cristo, le llamaban la comunidad de los santos. Y hoy tenemos que aprender que somos la comunidad de los santos, somos los llamados a la santidad, a tomarnos en serio el Evangelio. A mí me enseñaron de niño que la iglesia era la comunidad de todos los bautizados. Y bueno, está bien, pero ¿cuántos bautizados llevan a Cristo en el corazón y otros cuántos lo han expulsado de su vida? Y aquí tenemos que aprender a ser exigentes con el Evangelio, exigentes con lo que es la iglesia, y ello nos va a permitir crecer en la espiritualidad. Una espiritualidad cristocéntrica e eclesiológica, porque va muy ligada a Cristo. Yo no puedo decir, no, yo amo al Señor, pero con la iglesia no quiero nada. Cuidado, la iglesia es cuerpo de Cristo, lo vamos a ver. Yo no puedo rechazar el cuerpo del Señor. No puedo rechazar a mis hermanos, porque si rechazo la comunión con mis hermanos, realmente no soy cristiano. Cuando me encuentro con Jesús, Jesús inmediatamente me lleva al encuentro con el otro, el cristianismo. Esa iglesia, comunidad de los santos, comunidad creyente, es fundada por Jesucristo. Mire, esto es muy importante. Si usted va y mira quién fundó los testigos de Jehová, va a aparecer un personaje. ¿Quién fundó a los adventistas? Va a aparecer un personaje. ¿Quién fundó a Casa sobre la Roca? Va a aparecer un personaje. Pero cuando nos preguntan quién funda la iglesia, nosotros, sin ánimo de equivocarnos, sin miedo, tenemos que decir, la iglesia fue fundada por Cristo. Ahora, si me preguntan en qué momento, yo les digo, hay muchos momentos constitutivos de la iglesia. Porque el Señor la funda cuando llama a los apóstoles, cuando instituye la Eucaristía, cuando hace el envío misionero, la constituye en la cruz, cuando da el Espíritu. Hay muchos momentos donde el Señor va fundando la iglesia. Pero, pues bueno, que la historia nos lleve y nos remita. ¿Quién fundó el cristianismo? Pues Cristo. ¿Quién fundó la iglesia? Cristo. Cristo que la toma como esposa. Esa iglesia, comunidad de creyentes, es congregada por el Espíritu Santo. Miren esto, váyanlo teniendo y váyanlo hilando. La iglesia, comunidad de creyentes, fundada por Cristo, congregada por el Espíritu Santo. Cuando yo voy a misa, a mí me ha congregado el Espíritu, me ha llamado Jesucristo y me ha congregado a través del Espíritu Santo, como un querer amoroso de Dios Padre. Entonces aquí ustedes están viendo la imagen trinitaria en el tema eclesiológico. Cuando vimos a Jesucristo, la cristología, veíamos la Trinidad moverse, el Padre y el Espíritu unidos con el Hijo. Ahora vemos en la iglesia el querer amoroso del Padre, que funda la iglesia a través del Hijo y la congrega a través del Espíritu. Congregada por el Espíritu Santo. A esa iglesia se llama eclesía.
Eclesía, que significa asamblea, la eclesia, o en el griego, eclesía, asamblea, asamblea de Dios, pueblo de la alianza. Asamblea significa que no estoy solo, y esto es muy bonito. Cuando yo entiendo la iglesia como asamblea, como comunidad de creyentes, cuando yo oro unido a la iglesia, yo no estoy solo, aunque no tenga personas ahí sentadas junto a mí, sino que todos, en nivel de iglesia, en el universo, en el mundo, nos unimos. A mí me ha tocado celebrar Eucaristía solo. Lo hice muchas veces cuando estaba estudiando, cuando nos poníamos allí un altar frente a la pared, solos, y celebraba la misa solo, pero no estaba solo. Toda la iglesia era convocada, congregada en ese momento eucarístico. Ahora en este tiempo de pandemia he celebrado muchas veces solo. Otras veces muy acompañado con ustedes por internet. Pero es toda la iglesia congregada en la celebración de la Eucaristía. Congregada en la oración de la iglesia. Iglesia, asamblea. Es el pueblo de la alianza, convocado y reunido por Dios. ¿En virtud de qué? ¿Por qué nos congrega? ¿Por qué nos llama? ¿Por qué nos reúne? Por un designio amoroso de Dios que ha querido elegirnos gratuitamente. Entonces la iglesia es una comunidad convocada por el Padre, fundada por el Hijo, congregada por el Espíritu en un designio amoroso de la Trinidad. Un designio amoroso de Dios que nos ha elegido como pueblo de su propiedad. Dios nos ha elegido. ¿Y por qué nos ha elegido? Porque así se le dio, así le pareció, porque fue libre en hacerlo. Gratuitamente, nadie se ha ganado el premio. Entonces cuando uno dice, es que tenemos que ser dignos de recibir la Eucaristía, hombre, no. Todos somos indignos. Todo lo que recibimos es por gracia de Dios, es gratuidad con Dios. Entonces saludamos a habitantes en México, en Suiza, ahí están escribiendo. Esta señora que está en Suiza es parroquiana, pero está desde por allá. Entonces le damos un saludo también. Bueno, ahí vamos saludándonos. Estos la mayoría están aquí cerca. Bueno, la iglesia en esa elección gratuita de Dios es convocada. Jueces 22, Primera de Reyes 8, 14, 22, 25. Miren esto. La iglesia es edificada como cuerpo de Cristo. Edificada como cuerpo de Cristo en virtud de la encarnación. Primera de Corintios 12, 27. Escuchen esto. Edificada como cuerpo de Cristo. Yo no puedo rechazar a Cristo rechazando la iglesia. Esto es un tema muy álgido, porque muchos separan a Dios de la iglesia y separan la Eucaristía de la iglesia y separan muchas veces tantas cosas, cuando toda la riqueza de Dios que Dios ha querido enviarle al hombre, transmitirle a los hombres, lo ha hecho a través de Jesucristo. Y Jesucristo ha querido transmitir toda la gracia a los hombres a través de la iglesia. Por eso es aquella frase, extra ecclesia nulla salem, que significa fuera de la iglesia no hay salvación. Es un tema fuertísimo. Entonces cuando uno dice fuera de la iglesia no hay salvación, extra ecclesia nulla salem, está diciendo algo grandísimo que muchos no comprenden. Y esta frase para muchos es excluyente. Para mí es una frase que tiene que ser comprendida en todo el aspecto general de la iglesia. Lo vamos a ver después, quién es la iglesia, quiénes la conforman, cómo estamos, y así vamos entendiendo que la iglesia, o sea, que uno condenarse es un desperdicio, porque uno ha rechazado tantas herramientas que Dios le ha dado. Entonces, sencillamente,
La iglesia es cuerpo de Cristo. Y lo que yo le hago a la iglesia le adolece a Cristo. Somos su cuerpo, cuerpo místico. Y en ese cuerpo místico tenemos que entender que somos manos, somos pies, somos corazón, somos piernas de Cristo. Y aquí yo les aclaro, porque ustedes hacen parte de comunidades parroquiales. Entonces, en la parroquia, en mi parroquia, por ejemplo, en San Francisco de Asís, mis feligreses son cuerpo de Cristo, cuerpo tronco, de la cabeza hacia abajo. La cabeza, que es Cristo, la represento yo como ministro ordenado. No por ser José Aldemar, sino por ser sacerdote. En esta teología del cuerpo de Cristo, donde el ministro, los obispos, sacerdotes, diáconos, representamos a Cristo cabeza, lo hacemos presente, el pueblo es de la cabeza hacia abajo, el tronco. Bueno, entonces lo más importante es la cabeza. No, si yo le quito la cabeza a un cuerpo, mato a la persona. El sacerdote es primordial en la vida de la parroquia, pero es esencial unido al cuerpo místico que son los feligreses. Bueno, los feligreses dicen, no, ese cura no me gustó, no. Bueno, está rechazando a Cristo cabeza. Aquí me está preguntando, Yamile, lo de la piedra angular que es Cristo. Mire, la iglesia se edifica sobre la piedra angular, Yamile y todos. El piso es la iglesia, pero ya se me está entrando en la iglesia, en otra imagen, que es la iglesia, templo del Espíritu. La iglesia está construida sobre la piedra angular, que es Jesucristo, sobre la cual se edifica todo el andamiaje, y ahí van saliendo columnas, que son los apóstoles, y ladrillos que van entre esas columnas, que son los feligreses, perdón, que son los fieles bautizados, no ordenados. Pero esa es la otra figura de edificio, iglesia, edificio de Cristo. Pero aquí estamos hablando de la iglesia cuerpo, donde el cuerpo no desprecia a una parte o la otra. Yo no puedo decir, no, como yo soy cabeza, yo no necesito la mano derecha. Cuidado, sí la necesito. Ni la mano derecha puede decir, no necesito la cabeza. Nos necesitamos todos. La iglesia es cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza de todo el cuerpo que somos nosotros. Ahora, ¿cómo lo representamos? Los sacerdotes, obispos, hacemos presente a Cristo cabeza. Ustedes, feligreses, fieles bautizados, no ordenados o laicos, hacen presente a Cristo cuerpo. Eso debe quedar claro. Efesios 1:23, 4:15, Colosenses 1:18. Ahora bien, si lo miramos desde la perspectiva del espíritu, de la neumatología, la iglesia es fundada y edificada a sí misma por el Espíritu Santo, que la hace templo vivo. Primera de Corintios 3:16, Romanos 5:5, Gálatas 4:6. No se preocupen por las citas, que a veces por estar anotando no prestamos atención a lo que estamos hablando. Después ustedes pueden escucharla nuevamente, pausarla e ir meditando un poco lo que se está diciendo. Yo sé que el tema es fuerte, que requiere mucho esfuerzo y que además yo hablo demasiado rápido. Y como yo hablo demasiado rápido, ustedes se pierden una frase y se van a perder todo el discurso. Pues bien, si la iglesia es templo del Espíritu, eso significa que dentro de la iglesia habita el Espíritu Santo. Y yo, como miembro de la iglesia, debo poseer el Espíritu porque soy templo. Entonces, lo que vamos diciendo, lo que dijimos de Cristo, lo decimos de la iglesia. Lo que decimos de la iglesia, lo decimos del hombre, de cada uno de nosotros. Por eso es que vamos en ese estudio un poco desglosante para que vayamos entendiendo. Aquí está saludando Amanda desde Estados Unidos. Un saludo también para los que nos escuchan desde allí.
el Espíritu Santo templo el Espíritu Santo que la hace templo del Espíritu. Y por tanto, la iglesia es imagen de la Trinidad. Y yo quisiera, si los tuvierais cerquita a ustedes y que me pudieran responder, mirarles la cara y preguntarles por qué es la iglesia imagen de la Trinidad. ¿Cuándo la iglesia es imagen de la Trinidad? ¿Por qué? Y ya ustedes que han estado en las diferentes catequesis tienen la capacidad de decirme por qué. Pues porque la Trinidad es una comunidad de amor. Y la iglesia tiene que ser una comunidad de amor donde los miembros, las coyunturas van unidas por el Espíritu Santo, que es amor. Porque Cristo nos ha fundado para amar. Y si ustedes bien recuerdan, allí en los Hechos de los Apóstoles, cuando las primeras comunidades testificaban el amor de Cristo, la gente los miraba y decía, pero miren cómo se aman. Ahora desafortunadamente dice, pero mire cómo pelean. Estos están los grupos de la parroquia y allí están peleándose por todo. Hay una canción que a mí me gusta mucho de este cantante Ascoy, creo que es ecuatoriano. Él nos dedica una canción a los sacerdotes, se llama Sonría, Padre, sonría. Dice que los sacerdotes sufrimos porque muchas veces en las parroquias, en vez de grupos apostólicos, encontramos pandillas que se pelean unos con otros. Y ahí es cuando dicen, yo no voy a la iglesia porque un poco chismosos, porque allá se pelean por todo, y porque allá no dan testimonio, y porque no aman, y porque dicen tantas cosas bonitas y no viven nada. Hombre, ¿por qué? Porque ya no somos imagen de la Trinidad. ¿Y entonces qué hago? ¿Me salgo de la iglesia? ¿Me voy? No. Estoy llamado a ser diferente. Yo me acuerdo y les confieso que cuando yo tomé la decisión, porque Dios me llamó al sacerdocio, de las cosas que yo pensaba y aún pienso y le pido mucho a Dios, es que se puede ser sacerdote diferente. Se puede ser sacerdote viviendo el Evangelio. Yo veía cuando niño muchos defectos en los sacerdotes. Y un sacerdote me dijo, mire, si se quiere confesar con un santo, vaya a buscar el otro lado, que yo tampoco sirvo. Y me di cuenta que la iglesia está hecha de seres humanos, pero que la iglesia la podemos transformar con nuestro testimonio, demostrando que es posible vivir el Evangelio. Un sacerdote de mi edad me dijo un día, Aldemar, lo que usted piensa es evangélico, pero la realidad es otra, eso no le mate cabeza a eso. Y yo le dije, ¿y para qué carajos entonces nos metimos de curas? Bueno, la iglesia muchas veces no es imagen de la Trinidad. No porque Dios no lo quiera, no porque Dios se aleje, sino porque nosotros tomamos la decisión de ser diferentes. Yamile me pregunta, padre, entonces cuando un sacerdote decide retirarse de la iglesia, el caso del padre Mauricio Cuesta, dice ser católico pero que no es romano, así muchos otros católicos, ¿es válido que se haga sacramentalmente? Bueno, mire Yamile, aquí partimos de una premisa, de una afirmación, y es que cuando uno ama, uno nunca deja de amar. Uno nunca deja de amar. Y quien se sale de la iglesia, se sale por dos razones. Dos razones nada más. Déjeme que yo sea atrevido. Dos razones. Primero, porque no la ha conocido. Y si no la ha conocido, no la ha amado. Y segundo, por soberbia. Si yo no quiero asumir o aceptar unos parámetros eclesiales, si no quiero asumir el Evangelio, yo me retiro de la iglesia. Las sectas son fruto de la soberbia. Entonces, un pastor tiene su comunidad, y yo respeto mucho a los pastores y a las comunidades no católicas, las respeto muchísimo, se esfuerzan por amar, hacen unas obras de caridad grandes, logran conversiones que a veces nos queda grande a nosotros,
lo respeto muchísimo, que les quede claro. Pero allí está un pastor con la comunidad y alguien dice, yo no estoy de acuerdo con ese pastor, voy a armar un garaje allí, armo la iglesia, la voy a poner X nombre. Fue fruto del espíritu, fruto de la soberbia por pelearse con su pastor. Yo puedo pelearme con mi obispo, puedo pelearme con el presbiterio y decir no quiero más y yo hago esto. Soberbia. Y la soberbia no es de Dios. Uno como sacerdote, uno de los dones del Espíritu que nos da el Señor a nosotros es la obediencia. Es aprender a obedecer. San Ambrosio decía que la voluntad de Dios para nosotros los consagrados se manifestaba en la voluntad del obispo, la decisión del obispo. Entonces, quédenle razón esto. Cuando un sacerdote se retira o cuando una persona se retira de la iglesia, estoy hablando, se sale de la iglesia, por esas dos razones. Porque la desconoce, nunca la conoció, por tanto nunca la amó. Como una persona, es que esto es igual que el matrimonio. Una persona que se divorcia, que se separa de su esposa, nunca la amó. No es que se volvió peleona, no la conoció. Uno ama a la persona tal cual es, así pelee, así friegue, así tire ollas, uno la ama y uno lucha porque la persona cambie. Lo mismo pasa con la iglesia, si uno la ama, uno está ahí. Mira, hay cosas de la iglesia que a mí me duelen. Hay cosas de la iglesia que yo detesto, pero yo amo esa iglesia. Y el Señor me llamó a esa iglesia y hay que luchar por ella. Lo mismo pasa con una persona, un laico que se retira de la iglesia. A mí no me vengan con cuentos de que cuando yo era católico, yo tomaba, yo iba a los prostíbulos, yo iba... No me diga que era católico, usted era un sinvergüenza, un vagabundo. No era católico. Si hubiera sido católico, hubiera vivido en la iglesia, hubiera vivido el evangelio. ¿Cuántos en la iglesia van a misa y todo y no saben qué es la iglesia? No saben el evangelio. Yo por aquí vi otra pregunta. Bueno, Imelda hace el comentario que hace allí es un comentario trinitario. La iglesia es una comunidad de amor. ¿Por qué es comunidad de amor? Porque refleja la Trinidad. La Trinidad es una comunidad de amor porque está unida por el Espíritu. El Espíritu es el amor del Padre y del Hijo que se conjugan. Y se une por el amor de Dios a través del Espíritu. Claro, es que el Espíritu Santo es representado por la paloma, por el fuego. Pero si usted quiere definir el Espíritu Santo como la llama del amor de Dios, es eso. Donde está el Espíritu hay amor. Y donde hay amor hay comunidad. Yo sigo mirando porque esto me ayuda, Padre. Un sacerdote que se sale del ministerio puede volver a ingresar. A ver, Fabián. Depende. Si se sale del ministerio, por X o Y circunstancias, y no tiene impedimentos de retorno, y no se ha casado, y no... Bueno, puede regresar. Eso lo miran en el fuero interno y en el diálogo con su obispo. Tengan en cuenta esto, y yo aquí aclaro, porque una cosa es que el sacerdote se retire del ministerio, y otra cosa es que se retire de la iglesia. Son dos cosas diferentes. Sigo mirando y así vamos. Padre, ¿por qué la nuestra iglesia recibe el nombre de católica? Bueno, eso lo vamos a responder, Álvaro, cuando hablemos de las notas características de la iglesia, que yo creo que ya lo hablé, pero tal vez le dediqué un tiempo. ¿Qué significa católico? Católico significa universal, de todos y para todos. Y esa catolicidad, la palabra católica no está en la Biblia. Pero en el mandato misionero está contenida. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo significa sean católicos. Abierto para todos. Que llegue a todos, enviado a todos. Eso significa católico. ¿Se puede vivir la fe sin pertenecer a un grupo o cofradía? ¿Algo similar dentro de la iglesia? A ver, Aristides, yo no digo que usted tenga que pertenecer a un grupo apostólico, una comunidad apostólica, pero es que formar el grupo apostólico, el movimiento, la pequeña comunidad,
o participar como mínimo de la parroquia es una consecuencia de haber conocido el Evangelio. Yo estoy allí en casa, despreocupado, vivo mi vida, como sea, me anuncian el querigma, el Evangelio, que también de eso vamos a hablar. Ayer pedí unas catequesis querigmáticas, que son catequesis muy familiares. Yo pienso darlas, lo que pasa es que he estado full de tiempo, pero las pienso dar. Y cuando a mí me anuncia el querigma, la buena noticia del Evangelio, yo comienzo a enamorarme de la persona de Jesús. Y se comienza a propiciar un encuentro. Y ese encuentro con Jesús, con la palabra, con la Eucaristía, me lleva a la vivencia de comunidad. Si no me lleva a la vivencia de comunidad, no es el Evangelio. Entonces, yo me voy dejando llevar por el Señor a la iglesia, a la Eucaristía, y ya hago parte de la comunidad parroquial. Porque la iglesia, que es una, con todas sus notas, cuando las hablemos, se concretiza en la parroquia. Por eso es que ningún grupo apostólico, ningún movimiento dice, no, yo celebro mi Eucaristía aquí y ya. No, la iglesia no se concretiza en un grupo apostólico, se concretiza en la parroquia. Yo espero, Aristides, que me haya hecho entender. Si no me han entendido, pregunten. Aquí me preguntan, padre, ¿por qué el celibato? Bueno, el celibato es una norma eclesial. Ustedes me hacen salir y entrar al tema, pero bueno. En la iglesia hay que entender, o en el derecho hay que entender, tenemos que hablar de derecho canónico, que es el derecho propio de la iglesia. Tenemos que entender que hay leyes divinas que no se pueden cambiar. Leyes naturales, por ejemplo, el matrimonio entre el hombre y la mujer. No, es que se ha dicho que el Papa va a decir que se aprueba el matrimonio gay. Imposible. La ley divina, la ley natural no se puede cambiar. Y hay leyes eclesiásticas, normas eclesiásticas, que pueden ser suprimidas, cambiadas o mejoradas. La del celibato es más o menos del 300 y algo, del Concilio de Constanza, si no estoy mal, de Elvira, perdón. Y allí se dijo que el celibato lo acogía la iglesia latina. Iglesia latina. Hay iglesia católica latina, iglesia católica oriental. No todos los orientales son católicos. Hay católicos ortodoxos orientales y católicos orientales que son nuestra misma iglesia. Hay muchos ritos. Entonces, no quiere decir que en Oriente los sacerdotes se casen. En Oriente, un muchacho cuando está en el seminario, yo lo digo con conocimiento de causa porque un profesor mío y muy amigo es obispo en Grecia, el profesor mío. Él nos compartía, y entonces un muchacho en el seminario le preguntan, antes de ordenarlo, ¿usted va a ser célibe o se va a casar? Entonces, si el muchacho decía, me voy a casar, se tenía que casar antes de ordenarse. Por tanto, en Oriente se ordenan hombres casados. No es que los sacerdotes se pueden casar, es diferente. Miren la perspectiva. Se casaban y luego se casan y luego se ordenan. Se ordenan hombres casados. Nunca se casan los sacerdotes. Para que ustedes entiendan este tema, hay una carta del Santo Padre Pablo VI, que es santo, declarado por la iglesia, queridísimo por mí, porque es el Papa de la evangelización. Él escribe una carta que se llama, una exhortación, que se llama Celibatus Sacerdotalis. Y él da las razones pastorales para el celibato. Y cuando leemos esa carta, comprendemos el por qué el sacerdote en nuestra iglesia latina, occidental, no se casa. Miro a ver qué más hay por acá. Listo, no hay más preguntas. Entonces continuamos. Entonces la iglesia, donde Cristo es cabeza del cuerpo, fundada y edificada por el Espíritu, es templo del Espíritu, es imagen de la Trinidad. Yo me permito leerles, porque los obispos reunidos en el Concilio Vaticano II, por allá en el 65,
Dice que la iglesia es sacramento. ¿Sacramento qué es? Un signo visible del amor de Dios. Cuando ustedes escuchen la palabra sacramento, la pueden traducir al español, yo digo. Signo visible del amor de Dios. Entonces, ¿un bautismo qué es? Un sacramento. ¿Y qué ve usted allí? El signo visible del amor de Dios. La iglesia es un sacramento de unión íntima con Dios y unidad con todo el género humano. Es el signo visible de que yo estoy unido íntimamente con Dios y estoy en unidad con mis hermanos. Eso es la iglesia. La iglesia, por tanto, es sacramento universal de salvación. ¿Qué quiere decir? Que la salvación está dada por Dios Padre en Cristo a través de la iglesia. Que el signo más grande, maravilloso, de ese amor trinitario para la salvación es la iglesia, que es cuerpo de Cristo. Yo miro qué me están escribiendo por acá. Aquí dan un testimonio de pertenecer a una comunidad, a un servicio eclesial en la iglesia. Aquí le llaman ministerio. Yo prefiero llamarlo servicio. Ha sido que ellos, la comunidad y el servicio, me han ayudado siempre a fortalecer mi oración, mi encuentro personal, y ha sido enriquecer, claro, porque el amor crece cuando se da. Cuando yo me encuentro con alguien que experimente lo mismo que yo, nos unimos y vivimos felices. Entonces, lo bonito de uno encontrarse con otro cristiano es sentir que somos de los mismos. Entonces, la fe se fortalece en comunidad. La palabra de Dios hace comunidad, la Eucaristía hace comunidad. No puedo ser entonces un cristiano que va a la Eucaristía y vive como Cosumbo solo. No, yo como consecuencia de la evangelización, como consecuencia de la Eucaristía, como consecuencia de mis sacramentos, yo participo de la vida de la iglesia. Me dice, padre, ¿qué significa en la iglesia católica jesuita? Bueno, miren, en la iglesia católica hay varias congregaciones religiosas, comunidades religiosas, que viven un carisma. Entonces ustedes encuentran los franciscanos, que viven el carisma de San Francisco, los salesianos, que viven el carisma de Don Bosco. Los jesuitas viven el carisma de San Ignacio de Loyola. El papa es de esta congregación jesuita. Y así tenemos muchos jesuitas. Incluso, si no estoy mal, la Universidad Javeriana en Bogotá tiene una espiritualidad de los jesuitas. Hay mucho sacerdote que ha ido a estudiar con espiritualidad jesuita, dirigido por jesuitas, los que han ido a la Gregoriana, por ejemplo. Bueno, es una congregación. Espero me haya entendido Fanny. El grupo del cual formé, que hablaron mal. Por aquí me están diciendo Aristides, de mi hija, y de forma en cómo hacíamos la catequesis. Aparte de eso, el sacerdote me trató de reformador carismático. Todo por comentarios de una publicación de Facebook. Mire, Aristides, esto de las redes es peligroso. Cuando uno hace comentarios por las redes es terrible y hay que ser muy prudentes. Ahora, yo les doy un consejo. Si ustedes hacen parte de un movimiento, de un grupo, de la Renovación Carismática, de Lazos de Amor Mariano, de Maús, y van a formar parte de la parroquia, es que deben hacer parte de la parroquia, y van a hacer un servicio en la parroquia, llámese catequesis, llámese promoción humana, promoción social. La espiritualidad que tienen
les debe ayudar a ejercitarse en el ministerio, en el servicio, pero trabajen en comunión con el sacerdote. Cuando ustedes no trabajan en comunión con el sacerdote, están siendo iglesias sin cabeza. Una parroquia sin sacerdote es una parroquia acéfala, sin cabeza. Una diócesis sin obispo es una iglesia acéfala. Nosotros estamos viviendo en estos días una alegría inmensa porque nos han nombrado arzobispo, independiente de quién sea. A mí el que llegó me cae bien, pero independiente de si me cae o no me cae bien, es el obispo y hace que la iglesia tenga una cabeza ya firme, visible y permanente. No es lo mismo, con todo respeto, un administrador o... No. Cuando es el obispo en propiedad, es una alegría. Entonces, mi consejo es trabajen siempre con el sacerdote. Y al sacerdote hay que pedirle prudencia. Mire, yo se lo digo acá entre nos, que no salga de aquí. Lo más feo en una parroquia, ustedes llaman comentarios, yo le llamo chismes. Cuando existen los chismes entre personas de la parroquia, eso es cizaña, eso va dañando, eso destruye. Y si yo como sacerdote comienzo a escuchar chismes, comentarios, y me dejo llevar por ellos, destruyo la comunidad. A mí cuando vienen a contarme que es que fulanito dijo que... Mire, yo le digo, a mí no me interesan los chismes. No me interesan, no me cuenten chismes. Oh, padre, no va a creer que yo soy chismosa. Digo, ¿qué otra cosa puedo pensar? Entonces, a mí no me cuentan chismes porque yo cierro la puerta. Cierren las puertas en los grupos apostólicos, en las parroquias, en las comunidades a los chismes. Mire, eso destruye. El Papa los llaman los terroristas en la iglesia. Entonces, mucho cuidado. ¿Es verdad que los carismáticos eran protestantes? No, hombre, no podemos catalogarlo de esa manera. Hay que tener mucho cuidado. Yo tengo alguna formación de carismáticos, tengo unas críticas profundas a los movimientos carismáticos, pero me parece que es una fuerza del espíritu para la iglesia. El problema está cuando el carismático decía, los que no hagan parte de la renovación carismática están perdidos, están muy quedados. Cuidado, eso no. Porque eso es una espiritualidad respetable, pero que no todos entran allí. No, los carismáticos que tienen un parecido por la alabanza, por la forma de orar, pero no, o sea, mire, yo prefiero no ser cerrado. Alguna vez dijeron, no, mire, no canten Renuévame, Señor, con tu espíritu, porque esa canción es protestante. A mí me vale. Yo estoy haciendo una oración de perdón y me cantan, renuévame. A mí me encanta. Eso me lleva a pedir perdón y a pedirle a Dios que me renueve. Si eso me ayuda. Hombre, lo que no atenta contra la fe. El que no está contra nosotros está con nosotros, dice el Señor. Así que ánimo. Me perdonan que yo sea así muy... Pero bueno, así vamos aclarando. Sigo mirando. Padre, cuando usted dice trabajar con el sacerdote, es así. Esté o no esté de acuerdo, se le debe obedecer lo que el párroco dice o decide. Sí, claro, mire, la desobediencia es terrible. Los sacerdotes somos diferentes, tenemos diferentes carismas. Yo tengo unas cualidades, tengo unos defectos. Y cuando el obispo me saca de una parroquia, por lo regular manda a alguien que llene el vacío que yo no podía llenar. Esa parte que me faltaba. Y entonces la gente lo compara y dice, ay, es que el padre Aldemar hacía esto. Hombre, déjenlo que trabaje con su estilo, con su carisma, porque eso viene a complementar el trabajo que ya se hizo. Ahora bien, hay que pedirle mucho a Dios que evite la soberbia del sacerdote y de los fieles, para que los dos crezcan juntos, para que los dos trabajen juntos. Porque uno como sacerdote lo que tiene que hacer es descubrir los carismas y engranarlos en lo que es la iglesia y saber escuchar. Yo no me las sé todas. Uno tiene un consejo de pastoral, un consejo de asuntos económicos, personas que yo por lo regular siempre pregunto a alguien o a algunos, mire, ¿cómo le parece esto? ¿Qué tal si hacemos aquello? Y escucho. Cuando uno escucha no se equivoca. Y cuando se equivoca uno le echa la culpa a los que lo aconsejaron a uno, no mentiras.
Esos grupos, Padre, pueden hacer consagración a Jesús. Mire, yo considero que las consagraciones, yo no estoy en desacuerdo, eh, pero igual, para mí la consagración y el bautismo es fundamental y es amplísima y casi que no necesitaría otra. Lo que necesitamos es redescubrir el bautismo y aprender a vivirlo. Es que a veces no somos conscientes de lo que somos. No somos conscientes de que somos cristianos, no somos conscientes de que tenemos que asumir el Evangelio, de qué significa ser bautizado, cómo tengo que vivir, cómo tengo que trabajar en el reino. Como desconocemos todo eso, pues nos volvemos una nada. Y entonces uno va a un retiro, le tocan las fibras del corazón y se consagra. Si esa consagración refuerza la gracia bautismal, refuerza ese compromiso bautismal y lo va a vivir, háganlo. Pero si no lo va a vivir, no coja a Dios de recocha. Álvaro Vázquez dice, no siempre complementan el trabajo, algunas veces los que llegan se alejan. Sí, mire, hay que orar mucho por los sacerdotes. Yo se los digo acá entre nos a veces, la mejor forma de no ser enemigo del sacerdote, de otros sacerdotes, que lo reemplace a uno, que le reciba la parroquia. Y hay algunos que se esfuerzan por acabar cualquier cosa que recuerde la anterior. Y de eso no se trata de construir. Si un sacerdote venía con un proceso de evangelización, bueno, así el sacerdote me caiga mal, yo, estoy hablando como sacerdote, yo debo llegar a la parroquia y continuar el proceso. Porque las parroquias no adelantan porque a uno lo dejan 2, 3 años en una parroquia. Un año conociéndola, otro año planeando y otro año tratando de hacer y lo cambian y no hizo nada. Y luego llegó el otro y hizo el mismo proceso y nunca hace nada y las comunidades se van estancando. Por eso es muy importante los procesos de evangelización, no solamente que el sacerdote los impulse, sino que los laicos los reclamen. Padre, la iglesia tiene muchos ministerios, bastantes carismas. ¿Cómo asume la iglesia para que todo sea en orden de Cristo? Mire, volvemos a lo mismo. Hay movimientos carismáticos, movimientos como Emmaús, bueno, hay mucho movimiento, le llaman ministerio a muchas cosas. Entonces, el ministerio de la puerta, el ministerio de repartir mercados, el ministerio, llamen los servicios, llamemos ministerios a los ordenados. Aquí lo que tenemos que hablar es que el Espíritu Santo se dona en la iglesia y da dones y carismas. Hay carismas. Entonces, alguien recibe el carisma de dar catequesis, de enseñar a los niños. No es un ministerio, es un carisma que la lleva a ofrecer un servicio de la catequesis. El servicio de la pastoral social, el servicio de la liturgia, el servicio... ¿Cómo se engrana? Cuando el sacerdote se deja guiar por el Espíritu Santo y comienza a descubrir en los movimientos, en los grupos apostólicos, en las comunidades. Mire, Pedrito sirve para la liturgia, Martica sirve para la pastoral social, esta sirve para llevar visita a los enfermos y comienza uno a descubrir y a llamar personas que se van engranando en la vida parroquial y todos trabajan por lo mismo. ¿Cuál es por lo mismo? Por la construcción del reino de Dios. Y todo se centra en Cristo. Cuando el sacerdote pierde la orientación hacia Cristo como centro, o el laico pierde la orientación, todo yo diría se desconchifla, se daña, se trastorna. Por eso aquí es muy importante la oración. Sí, Imelda me ratifica porque es que le hemos llamado servicio a todo. El servicio de la campana, el servicio. No, perdón, el ministerio. Esos son servicios. Incluso el sacerdote es un servicio. Pero claro, es un ministerio ordenado. Ay, mis hermanos, cómo extraño eso de la iglesia aquí en España. Bueno, les saludamos allá a la que está en España. Casi no se puede hablar con ellos, pues son muy pocos para tantas iglesias. Por favor, aprovechen eso. Sí, mire, yo tuve esa experiencia, no sé cómo se llama Menchis. Allá, como yo digo, al otro lado del charco, la gente aprovecha el sacerdote latino
y le gusta sentarse, hablar, contar sus cuitas, porque es necesario. Y créanme que en Colombia tienen todas las oportunidades y a veces las desaprovechan. Sí, Carmen Elena dice tenemos que ser dóciles a las enseñanzas. Miren, no desprecien nunca al sacerdote. No lo comparen. Sépanlo entender, sépanlo escuchar, trabajen con él. Trabajando con el sacerdote se trabaja directamente con Cristo. El sacerdote como sea el sacerdote, les hace presente a Cristo. ¿Qué sería de la vida de una parroquia, una comunidad sin sacerdote? Sin la confesión, sin la Eucaristía, sin el consejo, sin la predicación de la palabra. ¿Y qué seríamos de nosotros sin ustedes los fieles? Dios mío, que podamos entender esta unidad para que podamos construir la iglesia. Bueno, ustedes han preguntado de todo hoy. No me dejaron avanzar sino media hojita. Yo tengo esta agenda aquí casi llena, miren, y ustedes no me dejaron avanzar preguntando, pero créanme que esta preguntadera de ustedes hace muy rica la experiencia de catequesis y nos va a ayudar a entender. Créanme que mi deseo no es que se les llene la cabeza de conocimientos. Mi deseo es que ustedes sean un poco más formados, que se enamoren de la iglesia, se enamoren de Cristo. De verdad que hace mucha falta. Y ya muy pronto, pídanle a Dios que me dé el tiempo y el espacio y las horas para comenzar las catequesis carismáticas. Ojalá las hagamos en la noche para que podamos vivirla con los hijos, para que sean mucho más familiares. ¿Alguien escribió más? No, nadie más escribió. Yo voy a ir terminando diciendo que el protagonista principal en la vida de la iglesia es el Espíritu Santo, el que hace que la iglesia sea una comunidad de amor, donde nos amemos, donde nos respetemos, donde descubramos las diferencias y nos complementemos. Porque Él es fuente, escuchen esto, el Espíritu Santo es protagonista porque es fuente, motor y dador de toda santidad. ¿Uno para qué entra en la iglesia? Buscando la santidad, buscando unirse a Cristo, y eso no es posible sino por la fuerza del Espíritu Santo. Porque nadie puede decir Jesús es el Señor si el Padre no se lo inspira. La iglesia es el lugar donde florece el Espíritu Santo. Donde florece el Espíritu Santo. Por eso la iglesia es objeto de fe. Nosotros decimos en el credo, creemos en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Y ahí están las características principales de la iglesia. Esto aquí se nos va a llevar no sé cuántas catequesis, pero bueno, ahí vamos en este esfuerzo por conocer un poco más lo que es nuestra iglesia, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo. Yo me voy despidiendo, me alegra muchísimo que nos hayamos podido encontrar, que estén muy activos, que estén muy preguntones. Me alegro muchísimo esta catequesis. Hace rato la estaba extrañando, porque hay momentos en que me han dejado solo hablando y no han preguntado nada, porque están muy concentrados. Pero hoy los he descubierto inquietos, preguntones, con ganas de aprender. Mil y mil gracias, Dios me los bendiga. Pidámosle a la Virgen María que nos ayude a ser verdadera comunidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor Jesucristo los bendiga siempre y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos más tardecito en la Eucaristía, ya en media hora. Dios me los bendiga.